Esta es la entrevista de Fausto Yepes, hoy con... Estamos en este momento ya en contacto con el abogado Ramiro García, abogado penalista, para hablar sobre el caso INA Papers, ahora denominado por Fiscalía como el caso Sinohydro, donde se advierte un supuesto pago de sobornos por más de 76 millones de dólares. Doctor García, gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Un saludo para todos los oyentes. Se suma este caso a las ya varias complicaciones que ha tenido y ha mostrado la obra emblemática de la Revolución Ciudadana, el Coca-Cola Sinclair, el proyecto hidroeléctrico que hasta ahora no termina por entregarse, producto de problemas en la construcción por un lado, y ahora uno de los un problema adicional, corrupción en medio de la entrega de esta obra, de la construcción, y se habla de 76 millones de dólares en sobornos. ¿Cómo interpretar todo lo que ocurre alrededor de esta obra emblemática? Porque no es uno, sino son decenas de involucrados. Bueno, lo primero que creo que se debe hacer es poner en contexto esta obra y el contrato, ¿no? Este es un contrato que se firma en el año 2009 entre Coca-Cola Sinclair y la compañía china Sinohydro. 2009, cuando Rafael Correa era presidente, Lenín Moreno vicepresidente y Jorge Glass era el encargado de toda el área de sectores estratégicos que se llamaba. Ok, es decir, si hubo sobornos, lo que nos tienen que decir es a quiénes nomás pagaron los sobornos. Porque recordemos que entonces Lenín Moreno era, entre comillas, solo el vicepresidente de la República, que no tenía injerencia ni influencia directa en el sistema de contratación, a diferencia del presidente de la República y del ministro de Sectores Estratégicos. Entonces, ¿a quién nomás se pagó esos sobornos? Eso es lo que queremos saber. Ahora, dirán entonces que ¿cómo es que Lenín Moreno, sus familiares, entre ellos su esposa, sus hijas, y su hermano también, y hay otros personajes involucrados o llamados por Fiscalía en este caso, ¿cómo es que ellos reciben sobornos cuando no tenían aparentemente poder de decisión sobre la contratación de la empresa Sinohydro, sobre lo que estaba ocurriendo en sí dentro del proyecto? Bueno, habría que ver si recibieron, en calidad de qué recibieron, cuánto recibieron, bajo qué mecanismos, y claro, Fiscalía cuando realice la imputación penal, dirá uno por uno cuáles son las conductas que se les atribuye a cada uno de los procesados vinculados. A cada uno de los vinculados, porque todavía no están procesados, estarán procesados cuando se dé la audiencia de formulación de cargos, que es para lo que Fiscalía ha solicitado ya día y hora. Entonces, hay que ver si es que Moreno recibió una cantidad específica, cuál fue la contraprestación que se dio. Porque la contraprestación debería ser entonces la entrega del contrato. La pregunta es quién tenía el control de esa entrega del contrato. ¿Quién tenía el dominio del hecho? Eso es lo que se tiene que señalar. Porque de lo contrario, no estaríamos frente a sobornos, sino frente a un enriquecimiento ilícito de funcionario, que son dos cosas diferentes. Ahora, si es que Fiscalía avanza en este proceso, seguramente ya una vez formulados los cargos habrá otras revelaciones. De esto no se descarta tampoco que ya en el proceso pueda vincularse a otras personas, tomando en cuenta que podría haber alguien en la mitad, alguien que tenía poder de decisión. Pero por supuesto, a mí que no me vengan a decir que en 2009 era Lenín Moreno el que decidía si se contrataba o no se contrataba una hidroeléctrica. Si recibió plata, la pregunta es, ¿qué dio a cambio? ¿O quién dio algo a cambio? ¿Cuál fue la contraprestación? Porque recordemos que cuando hablamos de sobornos, cuando hablamos de cohecho, como en el caso sobornos, por ejemplo, los contratistas entregaban sumas de dinero muy importantes, sumadas alrededor de como 18 millones de dólares, a cambio de los contratos y los anticipos que se les hacía por parte del Estado. Entonces, claro, en este caso, la pregunta es, ¿cuál fue la contraprestación de esos dineros que Moreno y sus familiares habrían recibido? Y la pregunta es, ¿quién realizó esa contraprestación? ¿Quién tuvo el dominio del hecho? Yo creo que esto va a ser como abrir una caja de Pandora, créame. Esto va a traer mucha cola. Teniendo en cuenta, además, que no solamente es la contratación
lo que está en disputa, sino la obra misma. Porque hoy por hoy vemos que es una obra que se está cayendo y que presenta defectos constructivos de tal magnitud que el propio ministro de Energía se ha negado a recibirlo. Incluso que se está pensando ya desde el gobierno en alguna especie de devolución. Están precisamente analizando la figura para que el Estado ecuatoriano no se haga cargo de la central hidroeléctrica y sea la propia Sinohidro. No obstante, en medio aparece esto. ¿Y qué peso tienen las asistencias penales internacionales? La fiscal Diana Salazar ha hablado de 10 asistencias, entre ellas de Suiza, Panamá, Estados Unidos, Belice, entre otras, donde se ha aportado con información importante sobre estos supuestos desembolsos. Hay empresas offshore que han participado en esta supuesta trama, que son quienes habrían sido las encargadas de hacer estos desembolsos de a poco. Incluso se habla de carteras, de vajillas, cosas que aparentemente son menores, pero que no restan la validez de un proceso penal. Sí, bueno, habría que ver, a ver, en el caso de que hubiera un cohecho, se tiene que demostrar que ha habido un pago lo suficientemente importante como para generar una contraprestación por parte del funcionario público en temas que sean del ámbito de su control. O sea, porque, ojo, si yo le pago al ministro de Educación por la construcción de un hospital, entonces la pregunta lógica es, bueno, ¿y qué tiene que ver el ministro de Educación con la construcción de hospitales? ¿Verdad? Entonces, a ver, si le pagaron al vicepresidente cuyas funciones eran única y exclusivamente aquellas delegadas por el presidente de la República de entonces, Rafael Correa, la pregunta es, ¿cuál fue la contraprestación y quiénes intervinieron en esa contraprestación? Además, ¿a quiénes nomás se les entregó de estos sobornos? Todo eso se tiene que establecer, y claramente. Ahora, en el proceso de investigación también se ha involucrado a un ex embajador chino. En este tipo de transacciones que son Estado-Estado, hay un préstamo del Exim Bank precisamente, donde no hay ciertos controles que podrían eventualmente, para pensar en este contrato, evitar estas prácticas. Mire, la corrupción encuentra siempre mecanismos del más diverso orden para poder ejecutarse. Uno de los mecanismos más usados en la década correísta fue justamente estos convenios Estado a Estado, en donde una empresa estatal ecuatoriana hacía un convenio con una empresa, en este caso ni siquiera estatal, sino recomendada del gobierno, que además entregaba el crédito para la construcción de la obra. Y claro, con eso se evadía toda forma de contratación pública, todo procedimiento contractual. Otra forma muy recurrente de contratación corrupta es la contratación entre institución pública con institución pública. Entonces resulta que el Ministerio de Obras Públicas, por ejemplo, contrata el mantenimiento de una obra con una institución pública, por ejemplo, Cuerpo de Ingenieros del Ejército, y luego el Cuerpo de Ingenieros del Ejército subcontrata con una empresa privada que ya viene previamente seleccionada. Con eso se evitan el proceso contractual y se evitan el tener que competir entre diferentes empresas. Esos son mecanismos de corrupción. Y en ese caso entran entonces en escena las empresas privadas. Para hablar del caso INAPaper, del caso ahora llamado Sinohidro, entran entonces las offshore, que serían o habrían sido las encargadas de hacer estos desembolsos. Por supuesto. En este caso hay que establecer quiénes son los que, porque además, donde hay un cohecho, hay el cohecho activo y el cohecho pasivo. Es decir, hay un particular que paga el soborno y un funcionario público que recibe el soborno, y que además genera una contraprestación dentro del ámbito de su control y competencia. Por eso para mí, siendo esta una noticia en desarrollo, ¿no? Yo conozco lo que conocemos en medios de comunicación. A mí jurídicamente me resulta muy interesante ver cuáles van a ser los argumentos de Fiscalía sobre la contraprestación, porque si la contraprestación es el contrato a Sinohidro o ciertos beneficios contractuales, pues eso no estaba en el ámbito de competencia del vicepresidente, sino del presidente de entonces, Rafael Correa, y del ministro del área.
Ahora, sí es importante establecer esta relación porque creo que más allá de las 37 personas sobre las cuales se ha pedido la formulación de cargos por parte de Fiscalía, es importante establecer que habrían, de acuerdo a la estructura y tal como está, como estuvo en su momento, la estructura del Estado, del gobierno como tal, las responsabilidades, esto no descarta que muchos de quienes hoy los hemos visto por redes sociales, celebran esta formulación de cargos, puedan eventualmente salir salpicados. Bueno, insisto, primero hay que ver cuáles son los argumentos con los cuales Fiscalía va a imputar y luego quiénes más en su momento van a ser imputados en este proceso. Yo creo que esto va a ser, como puse en mi cuenta de Twitter, medio como abrir las puertas del infierno, porque si hay una obra emblemática en corrupción de la década correísta, sin duda, es Coca-Cola Sinclair. Este es un tema que se viene denunciando desde hace años. Uh-huh. Qué bueno que hoy por hoy ya se procese, ¿no? ¿Hay otros delitos posibles que puedan derivarse del cohecho, al menos con los elementos que de momento ha presentado Fiscalía? Bueno, podría derivarse un peculado si se demuestra que ese cohecho generó una contratación que fue inadecuada para el Estado, que fue lesiva y que ocasionó menoscabo en los fondos públicos. Eso puede ser peculado, puede haber enriquecimiento ilícito también, y yo pensaría que podría haber enriquecimiento ilícito más que cohecho en el caso de algunos funcionarios, porque en el cohecho se tiene que demostrar que hubo un pago por una contraprestación. Muchas veces se hacen pagos, dentro del ámbito de corrupción, se hace pagos a funcionarios públicos que no tienen directa relación con un tema, pero que por su cercanía a los altos círculos de gobierno, pues ayudan, digamos, de alguna manera. Entonces, en ese caso, y no estaríamos hablando de cohecho, sino de enriquecimiento ilícito. Entonces, pero si Fiscalía va a imputar por cohecho, es porque debe tener las evidencias de, por un lado, los dineros recibidos y por otro, sin duda, la contraprestación realizada. Según los datos de Fiscalía, se habla de una trama de corrupción instalada desde el 2009 hasta el 2018. ¿Podríamos hablar de una corrupción institucionalizada en el país o de una trama privada? Mire, yo creo que evidentemente hubo un problema y hay un problema de corrupción en el país. En el caso de la década correísta, bueno, creo que no hubo una obra que se salve de denuncias de corrupción, y esto se debió fundamentalmente a la falta de órganos de control. O sea, recordemos que la Contraloría, lejos de controlar al sistema de contratación pública, les ayudaba a contar los billetes. Entonces, claro, un procurador que hacía todo lo posible por encubrir a los funcionarios que intervenían, a los funcionarios de la Revolución Ciudadana, un fiscal que lejos de procesar a quienes denunciaban casos de corrupción, terminaba procesando lejos de procesar a los denunciados por temas de corrupción, terminaba procesando a los que denunciaban. Acuérdese usted que se denunció por parte de Fernando Villavicencio en su momento irregularidades en la contratación de un estudio jurídico, y resultó que un estudio jurídico en defensa del Ecuador que tenía al parecer conflicto de intereses, y el que terminó denunciado y terminó procesado y con orden de prisión fue Fernando Villavicencio. Entonces yo creo que la cosa es compleja. Esto nos demuestra que hubo una estructura sistemática de corrupción, sistemática, y que esa estructura sistemática pues obviamente funcionaba al 1000% en los casos de las obras más grandes, ¿no? Donde había más dinero de por medio. Finalmente, esto pudo o debió detectar la Contraloría General del Estado en su momento, la Procuraduría General del Estado también, porque de ahí se desprenden también informes favorables en cuanto a todo el proceso de contratación. ¿Debieron en su momento estas instancias, estas entidades detectar algo? Sin duda, para eso están. El problema es que el problema de fondo es que fueron tan cooptados, fueron tan controlados los controles, que terminaron funcionando como dependencias del Ejecutivo. Por supuesto que era su obligación el haber
detectado estos problemas. El lío mayor es que permitieron contrataciones directas, permitieron, gracias a decretos ejecutivos dictados por Correa, permitieron contrataciones de emergencia o contrataciones directas, y con el cuento de que era un crédito de Estado a Estado. Entonces, claro, resultaba que los chinos ponían el contratista y hacían lo que les daba la gana, pero nosotros nos quedamos con la deuda y tenemos que pagar una deuda por una obra que hoy por hoy no solamente que al parecer tiene un brutal sobreprecio, sino que no sirve. Y queda claro que no podrían eventualmente no ser únicamente los 37 procesados en este caso, sino que de acuerdo a las diligencias, a las investigaciones de Fiscalía, podría extenderse esto a otros personajes con mayor... Yo apostaría a que va a haber bastantes más involucrados en este tema. Y si es que ha habido toda esta cooperación internacional, yo creo que ahí vamos a encontrar muchas cosas interesantes. Al menos parece lógico de acuerdo a lo que se ha establecido en este proceso, en lo que todavía no es un proceso, pero que ya se dictará la fecha y hora para la formulación de cargos. Doctor García, gracias nuevamente por haber estado con nosotros. Muchas gracias a usted. Un saludo para todos los oyentes. Gracias por la invitación. Gracias. Ha sido el abogado Ramiro García, abogado penalista, hablando sobre el caso Sinohydro. Fiscalía ha pedido la formulación de cargos en contra del ex presidente Lenín Moreno y 36 personas más. El doctor García ha dicho que no se descarta, y es más, está prácticamente seguro de que podría vincularse a otras personas, quizá con mayor poder de decisión directa respecto de la contratación de esta emblemática obra de la Revolución Ciudadana, el Coca Codo Sinclair, una obra que hasta el momento no ha sido recibida por el Estado ecuatoriano. No se sabe tampoco si podrá recibirse por la cantidad de fallas que tiene, aparte del precio que ha debido pagar el Ecuador, de $2.000 millones, contratados inicialmente a cerca de 3.000 millones. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados.